Buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta serie de vídeos, ¿vale? Calculo que serán alrededor de unos 20 vídeos, quizá más, quizás menos, pero a lo largo de estos vídeos estaremos tocando conceptos sobre Linux y sobre Bash. Nos basaremos más en Bash Scripting. Y bueno, este curso, más que para el oyente, es para mí, ¿vale? Porque estoy intentando implementar en mi rutina de aprendizaje el método Feynman, que consiste en enseñar lo que has aprendido, ¿no? Se trata de hoy yo me levanto, aprendo un par de cositas, hoy estaré mirando, yo qué sé, for loops en Python, ¿no? Y cuando acabo de aprenderlo, pues grabo un vídeo o escribo un artículo o algo, eh, pues transmitiendo lo que he aprendido. Y en mi caso voy a estar haciendo vídeos y como ahora me ha pegado por Bash Scripting, pues haremos un par de videitos de esto y si veo que me gusta más adelante, pues ya tocaré otras cositas. Y sí, sin nada más que añadir, vamos a empezar. Hoy estaremos viendo una introducción a Linux y a Bash. Vamos a estar explicando qué es Linux, por qué se utiliza y bueno, ya lo veremos, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué es Linux? Linux es un término general que se refiere a diferentes sistemas operativos que están basados en el kernel de Linux, ¿vale? Este kernel fue creado en 1991 por Linus Torvalds, el señor que vemos aquí, y fue pasado a código abierto en 1996, ¿vale? Vale, perfecto. Hemos visto que es Linux, que era un kernel, pero ¿qué es exactamente un kernel? Bueno, pues un kernel es un software que ha sido diseñado para actuar como una capa intermedia entre el hardware de bajo nivel, como por ejemplo el procesador, la memoria y dispositivos de entrada y salida, y software de alto nivel, por ejemplo el sistema operativo. Aquí tenemos un diagrama que lo explica bastante bien, ¿vale? Tenemos aquí aplicaciones, que sería por ejemplo el software que hemos dicho antes, el kernel, luego aquí la CPU, memoria y dispositivos, que sería el hardware. Y el kernel enlaza estos dos bloques, ¿vale? Vale, ahora que hemos mencionado que era un kernel, ¿vale? Voy a hablar un poquito de GNU. Los sistemas operativos de Linux dependen en una gran medida de las utilidades del proyecto GNU. De aquí proviene el término GNU barra Linux. No se pronuncia GNU, lo más común es oír GNU, GNU/Linux. Y bueno, el proyecto GNU este es una colección de software de código abierto. Esta colección incluye muchas herramientas, pero también un kernel alternativo. Eso sí, este kernel es mucho menos popular que el kernel de Linux. Bueno, antes he explicado que era un kernel, ¿vale? Un software que se encuentra entre el hardware y el software del sistema operativo y proporciona una abstracción al interactuar con el hardware. Esta abstracción es parecida a cuando nosotros hacemos un pedido por Amazon. Nosotros pedimos un paquete y confiamos que en 3 días el paquete esté en la puerta de nuestra casa. Y damos por hecho que todo el proceso que conlleva entregar ese paquete saldrá a la perfección y así nos evitamos preocupar de algo secundario. Nosotros simplemente nos preocupamos de pedir el paquete, pagarlo y damos por hecho que llegará a nuestra casa. Pues los desarrolladores, cuando hacen sistemas operativos, hacen algo parecido con el kernel. Dejan al kernel que se ocupe de manejar las tareas de bajo nivel y que se ocupe de interactuar con el hardware y así pueden centrarse en la interfaz de usuario, la experiencia del usuario, entre otras cosas. Bueno, hemos estado hablando de qué es Linux, qué es un kernel, pero ¿para qué se utiliza Linux? Pues yo dividiría el uso de Linux en dos categorías, ¿vale? La gente que lo utiliza como sistema operativo para su ordenador, en vez de usar Windows o Mac OS, pues hay gente que utiliza Linux. Es gratis, ¿vale? Eso es una ventaja que tiene. Y al ser de código abierto, pues la gente lo puede modificar y existen un montón de posibilidades distintas de cómo personalizar tu equipo y todo. Hay gente que tiene Tiling Window Managers, hay gente que tiene escritorios normales, hay un montón de cosas, ¿vale? Es, o sea, es de verdad que súper customizable. Y luego, por otra parte, Linux se utiliza para servidores. Alrededor del 70% de los servidores de todo el mundo utilizan Linux. Y hoy en día también, gracias al avance de la tecnología y todo esto, la mayoría de sistemas inteligentes, ya sean mandos de televisión, aires acondicionados, microondas,
Cualquier cosa así que tenga un poquito de tecnología, seguro que tiene un poquito de Linux por ahí metido. Bueno, y antes de acabar con esta introducción a Linux y ponernos a mirar ya Bash, vamos a hablar un poquito sobre distribuciones y sabores. Hay muchas distribuciones de Linux y también sabores. La mayoría de sistemas operativos que tienen Linux se pueden separar en distintas familias de distribución. Estas tienen el mismo antepasado y comparten el gestor de paquetes. Un ejemplo sería la distribución de Ubuntu, que es muy conocida, de las más populares. Y esta pertenece a la familia de distribución Debian. ¿Vale? Aquí tenemos un diagrama de Debian y todos estos son distribuciones que se basan en Debian, ¿vale? Bueno, su gestor de paquetes sería apt, por eso este comando tan famoso sudo apt-get install para instalar cositas, que todos esto lo comparten, ¿vale? Y bueno, ahora ya que conocemos un poquito más sobre Linux, vamos a ver qué es Bash y por qué están relacionados. La Bones Again Shell es la shell más común usada en Linux y es más bien conocida como Bash. En informática, una shell o un intérprete de órdenes o intérprete de comandos es el programa informático que otorga una interfaz de usuario para permitir al usuario interactuar con el sistema. También se llama shell, que al español se traduciría como caparazón. Shell es en inglés caparazón. Y se puede ver como un caparazón alrededor del kernel, por eso tenemos aquí este diagrama, ¿vale? Que es parecido al diagrama que teníamos antes, con el kernel, hardware y esto sería programas de usuario software. Y ahora hemos añadido esta capa, ¿vale? Que sería la shell, ¿vale? En los primeros días de Unix y de ordenadores no existían las GUIs, que son las interfaces guiadas de usuario, las que tienen, por ejemplo, botones, menús, iconos, etcétera, etcétera. Así que todo el trabajo se hacía mediante un intérprete de comandos. Para conectarse a este intérprete o shell se usaba una terminal de vídeo y un monitor junto con un teclado. No existían los ratones y no hacían falta. En los ordenadores modernos las cosas han cambiado y ya no tenemos un hardware dedicado para conectarnos a las intérpretes o shells. Utilizamos un software llamado emulador de terminal, o terminal emulators, para llevar a cabo esta tarea. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo del emulador de terminal de Ubuntu y como vemos no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Aquí sí que tenemos una interfaz de usuario guiada con iconos, aquí menú, etcétera, etcétera, botoncitos. Aquí sí que hay que usar un ratón. Y aquí tenemos la terminal emulator. Muchas veces me cuesta mucho hacer las traducciones del inglés al español. Por ejemplo, emulador de terminal suena medio raro. Terminal emulator queda mejor. Igual shell, me ha costado mucho encontrar una traducción literal a shell. Porque como os enseñaré en el próximo vídeo, una shell no es exactamente un intérprete de comandos, ya que hay varios intérpretes de comandos. Pero eso lo dejaré para el próximo vídeo donde puliremos estas definiciones. Bueno, gente, ¿qué tal el vídeo de hoy? Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejar like, suscribiros, compartir y estar al tanto porque se vienen más vídeos.